Maitei, mba'éichapa. Amog̃uahẽta peẽme tembiapo ko ára pegua. Yaikuaáta mba'épa ha'e Yopara ha YGA ha mba'épepa iñambue. Vamos a conocer en qué consiste el Yopara y el YGA y cuál es su diferencia. Upevarã ñamoñe'ẽjeýta moñe'ẽrã Linda Jareguerekóva togue mokõipa apýpe. Vamos a leer nuevamente el cuento Linda de la página 23 de nuestro libro. Upe jejapóta tembiaporã oĩva togue mokõipa po apýpe ha mokõipa po rundýpe. Vamos a completar las actividades de la página 28 y 29 de nuestro libro. Pepe Jaguerekohína Peicha, tembiaporã, ambohovái. Moñe'ẽrã Linda piko mba'e ñe'ẽmojehái. ¿En qué idioma se escribió el cuento Linda? Si en castellano, en guaraní o en ambos. Haihára piko oipuru Yopara YGA térã mokõivéva ohaikuéva moñe'ẽrã Linda. Si el escritor utilizó el Yopara, el YGA o ambos al escribir el cuento, mokõivéva oipuru, utilizó ambos. Jahecháta mba'érepa. Vamos a ver por qué. YGA ñahesãijóta mba'éapa. Vamos a ver en qué consiste YGA. Oje'ehína YGA oipuru jave guaraníme umi ñe'ẽ oúva ambue ñe'ẽgui ha ndaipórigui térã noñembohasáigui umi ñe'ẽ guaraníme. Ojepuru hyapuichaichaite. Entonces, YGA es cuando una palabra proveniente de otro idioma es utilizado en guaraní, pero se le agregó, se le cambió por letras del guaraní. Mantiene su sonido, pero la grafía, la letra es del guaraní. Techapýna. Apejarekohína por qué. Doipuru la Q del castellano, acá doipuru K del guaraní, para que suene. Cambió la K por la Q que era originalmente. Entonces, a ver, macho. Macho es en castellano, habeato macho. Suena como guaraní, macho. Le puse el acento. Cambió. Entonces, es una mezcla de castellano con guaraní, pero en la misma palabra se mezclan. Tiene parte de guaraní y parte de castellano. Entonces, lo que son YGA. Yopara, sin embargo, ella va Yopara. Kombae oiko ojepurúra moñe'ẽ ambue ñe'ẽ tepegua guaraníme. Katu oñembohyapu ha ojehái peñe'ẽ ipype oĩhaichaite. Yopara es cuando utilizamos en un texto palabras del guaraní y palabras del castellano, pero manteniendo su grafía, manteniendo su letra. Así como está escrito en castellano, se utiliza también dentro del texto de guaraní. Techapýnahei. Cheirũ oikuaa heta mba'e internet rupi. Utilizó la palabra internet del castellano, pero manteniendo su grafía, ¿verdad? No es que adaptó al guaraní. Entonces utilizó palabras en guaraní, palabras en castellano. Abeillareko, deporte. Deporte está dentro de una oración, pero así como es originalmente la palabra, ¿verdad? Entonces, utiliza palabras en guaraní y palabras en castellano. Eso sería Yopara. Y YGA es cuando se mezclan dentro de la misma palabra partes del castellano y partes del guaraní. Tembiaporã opecháva APGI. Ahai ijykére mba'épa ohechakuaa. Yopara térã YGA. Entonces escribo al lado si estas oraciones son YGA o Yopara. Si dentro de estas oraciones tenemos palabras que en la misma palabra utilizan parte del castellano y parte del guaraní, entonces va a ser YGA. Pero si utilizan palabras en guaraní y palabras en castellano escritas correctamente, entonces va a ser Yopara. Techapýna. Ojupi presidente seccional PTI che sobrino. Echaba pebas a esta hina upechano YGA, porque utilizó una palabra del castellano, pero con la grafía del guaraní. Se acaba. APGI ambotrichapýnahei. Ha'ekuéra ojapo reciclaje. Reciclaje mantiene su grafía en castellano. Entonces, es un Yopara, porque utilizó guaraní
y utilizó castellano. Va ella huereco ambueto huepe. Que hijina hueso. Ajeka ambuete sapuna oye puru jape yo para tera yejea. Van a buscar entonces otro ejemplo en la cual se utiliza yo para y yejea. Puede ser de otro texto o realizar ustedes mismos su propio texto. Upeije y abei ambuete enviapona. Ambos hovai, respondo. Maena pa yejai purepe oye puru yo para. ¿Para qué se utiliza yo para dentro del texto? Oye puru huesano esa caja no omoñieva, ¿verdad? Teran daipori hueterina ambueñi oye guaraní, no doy cuaimba, esa oye guaraní. Entonces, se puede utilizar yo para, se utiliza dentro del texto, ¿verdad? Para que el lector entienda. Maena yehai purepe oye puru yehea. ¿Por qué se utiliza yehea dentro del texto? Entonces, porque nuestro personaje que estaba hablando, relatando, ¿verdad? Entonces utilizaba así. Entonces es la necesidad de que el que oyó esa palabra escriba de la misma manera, entonces no tuvo otra opción que utilizar yehea dentro de su texto. Maena pavimene haihara y puru yo para tera yehea ojai llave. ¿Por qué el autor utilizó yehea y yo para dentro del texto? ¿Por qué dice usted que utilizó? Puede ser para que tenga mejor sentido, para que se entienda mejor, o porque así hablamos los paraguayos ayer. Ba'ei chapandebe guarán, oye jai van a guaraní, recoite petera, oipona, oye purura, moyo para yehea. Según ustedes, si está bien que se escriba de esta manera, utilizando yo para yehea, o el autor, el escritor, tiene que utilizar el guaraní correctamente, solo con palabras en guaraní. Ajai serenimo acuñare covere con agua paraguay. Entonces escribo mi opinión sobre la vida de la mujer actualmente en el Paraguay. ¿Cómo es la mujer? Si se hace respetar, si tiene oportunidad en todos los ámbitos, o cómo es. ¿Verdad? Es la opinión personal. Tendré que vino se van a hacer. Me fecha ñamos a no tendría poco a la pegua. O APM guana a huille.